Hola a todos, muy buenas tardes. Para mí es un placer tener en el seminario de este día a el doctor Marcelo Rivadeneira. Es uno de los grandes paleontólogos, paleobiólogos que tenemos en el país. Él estudió biología marina en la Universidad Arturo Prat y después hizo su doctorado en ciencias biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, después de lo cual pasó a hacer un postdoctorado en la Universidad de California en San Diego. Desde 2007, Marcelo es investigador titular del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, el CEASA, y profesor asociado del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo y del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena. Su investigación busca comprender el rol que tendrían procesos históricos y evolutivos en diferentes facetas de la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Sus líneas de interés se centran en paleobiología, biogeografía, macroecología y la paleobiología de conservación. Para mí es realmente un placer tener a Marcelo acá. Él representa de estos paleobiólogos que estudian con cuidado, ¿cierto? La paleoecología, la relación con las condiciones ambientales, ¿no? Me parece a mí como las tradiciones paleobiológicas bonitas, ¿cierto? Raupi Seukowski desde allá, de la gente de invertebrados, ¿cierto? Que permiten unos estudios muy precisos. Y también, bueno, SEASA es un centro que es un ejemplo, yo diría, de centros regionales que han sido muy exitosos. Y también Marcelo ha publicado trabajos sumamente importantes, es de los pocos chilenos que publican en Paleobiology, y también ha publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, y estoy seguro que se me van a ir otras publicaciones importantes, pero es sin duda uno de los paleontólogos más destacados que tenemos en Chile. Así que, sin más, los dejo con Marcelo. Bueno, Alex, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de mostrar algunas cosas aquí. Em, He querido hacer una presentación, más que hablar solamente de cosas que hemos hecho en el laboratorio, sino hablar de un tema que creo que es de interés más general, de la evolución de la vida, la evolución de la vida marina en el sistema de corriente de, de Humboldt, ¿ya? Así que voy a empezar a pasar diapos. Eh, en general, he dividido mi charla en cuatro secciones principales. La primera, donde vamos a hablar un poco de las transformaciones paleoambientales que ha experimentado la corriente del sistema de Humboldt durante el Cenozoico tardío. Ya vamos a ver qué es lo que es el Cenozoico tardío. Vamos a hablar en general de tipo de registro fósil que nosotros podemos encontrar en este sistema. Vamos a hablar de algunos aspectos de paleoecología y diversificación de la vida marina, lo que hemos podido entender en estos años de estudio. Y por último voy a mostrar un ejemplo que ejemplifica bien una nueva subdisciplina de la paleontología que se llama paleobiología de la conservación, y cómo podemos aplicar el registro fósil para problemas particulares en conservación actualista. Eh, Esta figura tomada de Burke y colaboradores de 2018 ilustra muy bien el potencial que tiene el registro fósil para proveer una perspectiva tanto de tiempo cercano y tiempo profundo para los sistemas tierra-vida, para cómo interactúa la vida con el entorno en el cual ellos habitan, ¿ya? Esta figura lo que muestra son las anomalías de la temperatura del aire entre entre el pasado y el presente, en el eje Y en el eje X lo que vemos aquí es una escala más o menos cuasi logarítmica del tiempo, desde los últimos 60 millones de años y proyectados hacia el futuro. Y lo que podemos rescatar acá es que en general, desde que se extinguen los dinosaurios en adelante, la temperatura del planeta fue cayendo progresivamente, y hasta llegar hasta estos ciclos glaciares, interglaciares del cuaternario, hasta que entramos al interglacial
en el cual estamos viviendo ahora de los últimos más o menos 11.000 años. Pero esta figura tiene la gracia de proyectar las anomalías de temperatura esperadas para los próximos siglos de acuerdo a los modelos del IPCC, desde el más optimista al más pesimista. Y no sabemos en realidad cuál van a ser las condiciones, no tenemos esa bolita de cristal todavía, pero algo interesante es que cualquiera sean esas proyecciones, todas suponen una anomalía de temperatura, más caliente que en la actualidad, y dependiendo de que se vaya a cumplir, eventualmente el planeta podría regresar a condiciones más observadas quizás en algunos de los interglaciares más cálidos del Cuaternario, o incluso podríamos revertir a condiciones observadas en lo que se conoce como el neógeno. Y el neógeno se entiende por este intervalo de tiempo conocido como el Mioceno y Plioceno, ¿ya? Podríamos regresar a condiciones del Plioceno fácilmente, o incluso condiciones del Mioceno, ¿ya? Hay escenarios mucho más extremistas que proyectan que para el año 2300 eventualmente el planeta podría regresar a condiciones no vistas desde hace 50 millones de años, más o menos el Eoceno, y claro, esos escenarios son tan catastróficos que dicen que nos quedaríamos sin casquete polar ni antártico ni ártico, pero lo mismo, no tenemos idea que si eso realmente vaya a ocurrir. Y este es el llamado esta es la llamada era cenozoica, que abarca los últimos 66 millones de años. Nosotros vamos a centrar nuestra mirada aquí en lo que llamamos el Cenozoico tardío, es decir, más o menos los últimos 23 millones de años. En esta charla yo voy a estar hablando de dos intervalos de tiempo. Las primeras miradas van a estar acá, más concentradas en lo que es el neógeno, es decir, Mioceno, Plioceno, parte del Pleistoceno, y la parte final vamos a estar hablando principalmente de cosas que pasaron en el Pleistoceno y que están pasando en la actualidad, ¿ya? La primera parte que quiero ilustrar tiene que ver con los esfuerzos que se han realizado para reconstruir las condiciones paleoambientales de la corriente fría del ecosistema de Humboldt durante el Cenozoico. Para esto primero tenemos que recordar qué características tiene la corriente marina de Humboldt actual, ¿ya? La corriente de Humboldt es uno de los sistemas marinos más productivos del mundo. Y presta servicios ecosistémicos que la gente ha valorizado, le pone número a esto y sugiere que es más de 20.000 millones de dólares al año. Eso vale el número de los economistas, el ecosistema marino de la corriente de Humboldt, que abarca desde más o menos el más o menos centro de Perú, un poco más al norte de Perú, hasta la zona de Chiloé. Algunos tienen una definición un poco más amplia que abarca todo lo que es costa de Perú y Chile, pero esa es la definición por lo menos más oceanográfica. ¿Y por qué se produce? ¿Cuál es la razón de esta alta productividad? Tiene que ver con un fenómeno oceanográfico muy bien conocido, que tiene que ver con el desarrollo de celdas de surgencia costera, que se produce porque el viento suroeste fuerza a las capas superiores del mar a desplazarse costa afuera, lo que hace que se suban masas de agua desde el fondo, que típicamente son más frías y más ricas en nutrientes, ¿ya? Lo cual genera todo un impacto en las cadenas tróficas, hay mucho más nutrientes, mucho más fitoplancton, zooplancton, etc. ¿Ya? Y esto se ve muy bien reflejado en imágenes satelitales, por ejemplo, tomado este paper de Redding y colaboradores, donde se ve que el borde costero de aquí, de todo lo que es el norte de Chile, típicamente es más frío que la zona oceánica, colores más azules, y las concentraciones de clorofila también al mismo tiempo son mucho más altas, ¿ya? Pero como paleobiólogos sabemos que el ecosistema Humboldt no siempre fue así. Hubo un intervalo de tiempo donde estas condiciones fueron radicalmente distintas. En este paper de Deckens y colaboradores, que trabajaron con un core de sedimento aquí en la zona sur del Perú, ellos reconstruyeron las condiciones, los cambios de temperatura y de productividad observados durante los últimos 5 millones de años. Y aquí lo que vemos es cómo fue cambiando la temperatura aquí en lo que ellos llaman el margen de Perú. Y claro, la temperatura que observan en la actualidad es mucho menor de lo que se podría observar hace más o menos 4 o 5 millones
de años, ¿ya? Y eso ha ocurrido también en otros sistemas de surgencia en el mundo. Pero en paralelo a esta disminución en la temperatura también se observa un incremento en diferentes proxies de productividad primaria que podemos ver acá. Y aparentemente la productividad era relativamente baja durante buena parte del Plioceno, y en algún momento aquí durante el Pleistoceno esta productividad se levanta hasta tener los niveles conocidos por la actualidad. Sin embargo, ¿qué limitaciones tiene el trabajo que se puede realizar con estos cores de sedimentos? Que típicamente son realizados costa afuera, es decir, reflejan más bien condiciones oceánicas y no tanto las condiciones más costeras, ¿ya? A ese respecto también hay gente que ha tratado de integrar toda esta información de cores de sedimentos en diferentes partes del mundo y han llegado a generar estos modelos Earth System Model, sistema de la Tierra, que permiten generar estos mapas de temperatura predicha para algún intervalo particular, en este caso hace 3,4 millones de años, y compararlo con las temperaturas actuales. De manera que los investigadores de este proyecto, del proyecto PRISM-4, de su cuarta iteración, han logrado establecer cuál habría sido la anomalía de temperatura entre el Plioceno y la actualidad, ¿ya? En este intervalo de 3,4 millones de años. Zonas más rojas indica que en ese momento el agua era mucho más cálida que en la actualidad, ¿ya? ¿Qué destaca acá? Hay un par de zonas, obviamente aquí en el Atlántico del Norte, una zona muy en roja porque la diferencia de temperatura entre Plioceno y actualidad era muy grande, pero también destaca el sistema de surgencia de Humboldt, ¿ya? Donde aparentemente las temperaturas podrían haber sido del orden de 5, 6, 7 grados más caliente que la actualidad. Es una primera indicación de que aquí el sistema tenía condiciones probablemente mucho más subtropicales de lo que tenemos en la actualidad. Pero sin embargo, hay que ser crítico con este tipo de reconstrucciones, porque claro, cuando este es un mapa suavizado, obviamente hacerlo bonito, pero cuando uno grafica realmente esto, uno ve una serie uno empieza a ver realmente cuál es la resolución espacial que tienen estas reconstrucciones. Típicamente estamos hablando de reconstrucciones que tienen 2x2 grados, o sea, estamos hablando de una resolución de 200 kilómetros. Esa resolución no resuelve bien los procesos oceanográficos que ocurren aquí en la costa. Y si le hacemos un zoom, por ejemplo, aquí a la zona pacífica de Sudamérica, vemos que hay un montón de celdas que ni siquiera tienen información, y claro, lo que ocurre al tener celdas tan grandes es que las condiciones oceánicas quedan mezcladas con las costeras, así que probablemente esas estimaciones de temperatura quizás podrían estar sobreestimadas, ¿ya? Así que urge tener otro tipo de proxy oceanográfico, mucho más costero, ¿ya? Y en ese sentido, el registro fósil del Neógeno y el Pleistoceno de Perú y norte de Chile ofrece una tremenda oportunidad para hacer ese tipo de investigación. Aquí un par de ilustraciones nada más. Los sedimentos fosilíferos de esta edad se encuentran en una serie de localidades distribuidos a lo largo de todo lo que es el norte y centro, incluso sur de Chile, ¿ya? Solo aquí algunos ejemplos tomados de este paper clásico del profesor Rubén Martínez Pardo. Y aquí uno puede utilizar una serie de modelos de estudio para poner a prueba alguna de estas ideas, ¿ya? Una forma relativamente simple de evaluar estos cambios paleoambientales es a través de la composición faunística que uno puede encontrar, ¿ya? Y en este artículo publicado por Diego Partarrió, que es candidato a doctor en geología de la Universidad de Chile, que defiende su tesis doctoral la próxima semana, dicho sea de paso, realizó una investigación aquí en la zona de Coquimbo, donde hizo un hallazgo de dientes de esta especie del tiburón cornudo, Heterodontus franchichi, y una especie que en realidad no está presente en la actualidad en la costa de Chile, lo cual suponía, pero sí está presente en otras zonas con afinidad un poco más tropical o subtropical, ¿ya? Y su sola presencia ya hacía suponer quizás condiciones de temperatura por lo menos distintas
a la actualidad, ¿ya? Así que en ese sentido, basado un poco en las condiciones de temperatura en las cuales vive en la actualidad esta especie, comparándola con otras especies del mismo género, Diego aquí fue capaz de establecer algún margen margen de temperatura que podría haber tenido esta zona aquí de Coquimbo durante el Plioceno, porque esa es la edad que tienen estos hallazgos, ¿ya? Esta es la temperatura actual de la zona de Coquimbo, la temperatura promedio anual del orden de 15 grados, pero sabemos que esta especie vive en temperaturas mucho más altas, del orden de 18, incluso hasta casi 25 grados Celsius. Así que es una primera indicación de que las temperaturas del mar en la zona de Coquimbo probablemente era mucho más cálida en ese momento, en el tiempo. Otra investigación que realizamos con un tesista de biología marina, con Patricio Molina, y que también queremos publicar, tiene que ver con la aplicación de funciones de transferencia, que son algoritmos estadísticos que lo que hacen es tomar la composición de los conjuntos, de los ensambles faunísticos, en este caso de géneros de bivalvo, y utilizarlos como un indicador, como un proxy de algunas condiciones oceanográficas. En este caso, la temperatura superficial del mar y la salinidad, reconstruido especialmente para la zona aquí de Coquimbo, que es donde nosotros hemos estado trabajando más fuertemente. Y utilizamos una serie de modelos y series de algoritmos donde el valor promedio, el valor promediado de todos esos modelos sugiere una temperatura del orden de los 19 grados, es decir, 4 grados más cálido de lo que observamos en la actualidad. Hicimos el mismo ejercicio con la salinidad y, interesantemente, la salinidad arroja valores mucho más bajos que en la actualidad, sugiriendo quizás un mayor input de agua dulce. Quizás en ese momento el Limarí y otras fuentes estaban mucho más activas, generando sistemas del Taico. Ese tipo de condiciones, temperaturas más altas y menor salinidad, ¿dónde podríamos encontrarlos en la actualidad? ¿A qué se podría parecer en la actualidad? Y lo que tenemos acá es la temperatura del mar y la salinidad observada en borde costero para todo lo que es la costa pacífica de Sudamérica, aquí desde los 40 hasta los 10 grados norte, ¿ya? Y lo que vemos aquí en celeste es la temperatura, que obviamente incrementa hacia los trópicos, y la salinidad. Estos son los valores actuales de la zona de Coquimbo, pero recordemos que aquí tenemos los valores reconstruidos. Aparentemente, durante el Plioceno, el Coquimbo tomaría valores de salinidad y de temperatura más homologables a la que podríamos observar en la actualidad en algunas zonas, por ejemplo, en el sur de Ecuador, lo que favorece la idea de que en ese momento los sistemas tendrían características mucho más subtropicales y no temperados, como es lo que observamos en la actualidad. Otra beta en la cual estamos trabajando en el laboratorio es no solamente reconstruir las condiciones termales o las condiciones de salinidad, sino reconstruir tipos de hábitat, ¿ya? Porque no es trivial que una especie habite en la zona intermareal, en la zona submareal, o con mayor o menor energía. Necesitamos también conocer cómo eran los hábitats costeros de ese momento en el tiempo, y para eso estamos haciendo un esfuerzo conjunto del laboratorio. Hay un equipo de geólogos que está colaborando. Este es un ejemplo tomado de la tesis de Benjamín Araña, que estamos logrando una publicación, pero también están contribuyendo varios otros miembros del laboratorio, y estamos trabajando en particular en dos formaciones geológicas que cubren la zona de Atacama y la zona de Coquimbo. La primera se conoce como formación Bahía Inglesa y la segunda como formación Coquimbo, y lo que tratamos de hacer es trabajo de geólogo, trabajo estratigráfico. Yo no soy geólogo, yo soy biólogo marino, yo aprendo con ellos, y estas columnas estratigráficas permiten establecer, por ejemplo, cambios en el tipo de hábitat, si en algún momento en el tiempo este era un hábitat típicamente somero o de aguas más profundas, y eso tratar de verlo a través de diferentes localidades y ver cómo eso se correlaciona, por ejemplo, con cambios en el nivel del mar, con la tectónica regional, producto de alzamiento, subsidencias del
del continente. Este es un trabajo en progreso que pero nos puede ayudar mucho a enriquecer el conocimiento, el entendimiento de la evolución del ambiente durante este momento, durante el Neógeno en el norte de Chile. Sin duda aquí hay otras metas que explorar. Estamos también trabajando, colaborando con un grupo alemán de la Universidad de Colonia para poder también establecer, generar reconstrucciones paleoceanográficas basadas en isótopos. Ese es un trabajo en progreso, pero que sin duda va a enriquecer mucho más el conocimiento que tenemos de los paleoambientes de la zona en ese momento. Un poco sintetizando, esta es la costa norte de Chile. Esta es una foto que tomé al norte de Caldera, en Caleta Obispito, y esto refleja muy bien qué es lo que es el ecosistema en la actualidad. Estamos hablando tenemos el desierto costero, es una zona arraica, donde hay muy pocos ríos y con muy poco caudal, con zonas de alta exposición al oleaje y típicamente aguas temperadas. Pero en base a lo que han planteado autores anteriores, en base a las investigaciones que tenemos en progreso, nosotros probablemente deberíamos empezar a cambiar nuestro chip y empezar a tratar de concebir el ambiente costero del norte de Chile durante el Neógeno, con características que asimilamos más a lo que serían sistemas subtropicales. Estos son fotos tomadas de zonas del sur de Ecuador, ¿ya? Donde típicamente tenemos manglares, típicamente tenemos zonas con mucho más input de agua dulce, ¿ya? Este es una hipótesis todavía. Hay evidencia que se está amasando, pero creemos que en esa dirección debería ir la investigación. Eso respecto a la primera parte, al contexto paleoambiental. Veamos qué tipo de registro fosilífero marino podemos rescatar para esta zona durante el Cenozoico tardío. Como mencionaba antes, hay una serie de depósitos fosilíferos a lo largo de todo lo que es la zona de Perú, el norte, centro, incluso sur de Chile, ¿ya? Con edad miocena y pliocénico, ¿ya? Y de ella podemos rescatar una cantidad enorme, una tremenda diversidad de organismos marinos, desde microfósiles, en este caso foraminíferos, de monografía de Ken Finger, invertebrados, esta es una tesis de Jorge Carrillo, donde se describen diferentes tipos de invertebrados, desde corales, cirripedios, otros crustáceos, moluscos, peces. Esto es una investigación hecha por el laboratorio, tanto en placas de mantarrayas, por ejemplo, investigación hecha por Jaime Villafaña, peces óseos, una investigación hecha por Pablo Llanedel, aves marinas. Aquí solamente un ejemplo de colega Martín Chávez, y por supuesto los grandes mamíferos. Por una parte aquí este perezoso acuático tan extraño, que corresponde a estas formas de perezosos adaptados a vivir a condiciones marinas que ya no existen en la actualidad, y por supuesto este espectacular hallazgo de ballenas en posición de vida, más de 80 ballenas que se realizó en Cerro Ballena, y de los cuales fue publicado aquí por el grupo del profesor Vargas, ¿ya? Así que se configura un escenario donde tenemos una tremenda diversidad fósil que nos permite tener esta mirada ecosistémica de todo la corriente de Humboldt en ese momento. De hecho, ayer hice una búsqueda muy rápida en Web of Science y puse unas palabras clave: Neogene, Marine, Fossil, Chile, y solo Chile, desde el 91 hasta el 2002 se cuentan 163 publicaciones de diferentes grupos de investigación. El grupo del profesor Vargas, la red paleontológica, ha contribuido enormemente. El profesor Vargas mismo, David Rubilar, Carolina Gutstein,
Ana Valenzuela, por ejemplo, el grupo también de Martín Chávez, el grupo también de Ben Nielsen y algunas cosas que hemos hecho nosotros mismos en el laboratorio, sumado también a los clásicos, no podemos olvidar, los primeros estudios ya son del siglo XIX, esto ya clásicos de Rodolfo Filippi, por ejemplo, que cimentó las bases de la paleontología en Chile. Así que aquí lo que se configura es un escenario de alta diversidad marina, mucho estudio y un número creciente de investigaciones, lo cual nos pone en un muy buen pie para comenzar a realizar algún tipo de síntesis. Respecto a elementos de la paleoecología, de la diversificación de la vida marina durante el Cenozoico tardío, que es una de las preguntas como más recurrentes y que he tratado de empujar más en el laboratorio. Este primer ejemplo proviene de algo que realicé en mi postdoctorado. Originalmente mi interés sería más que nada por el lado de los moluscos y de los bivalvos en particular, y la primera pregunta que emergió, inspirado ya desde los clásicos, desde las cosas que decía Filippi, de lo que decía Herms en los 60, respecto a un recambio faunístico que habría ocurrido en algún momento durante el final del Neógeno e inicios del Cuaternario. Y para eso se hizo una compilación de literatura, una compilación de bases de datos combinados con nuevo trabajo en terreno, y nos preguntamos si en realidad había ocurrido este recambio biótico, habían cambios de la riqueza de especies, habían cambios de la composición de especies, y aparentemente sí. Lo que vemos acá es el número de especies de bivalvos, y esto es el número de individuos, son una curva de rarefacción para corregir por diferencia en esfuerzo muestreo, y lo que vemos es que efectivamente el Plioceno aparentemente es mucho más rico en especies que lo que ocurriría aquí en el Cuaternario. Y por otro lado, aquí lo que vemos es una curva liliana, que lo que mide es el porcentaje de similitud de la fauna fósil que estoy encontrando y la actualidad. Y acá lo que tenemos es el tiempo, para atrás. Y lo que vemos es que a medida que yo me voy alejando del presente, esa similitud faunística con la actualidad va bajando y va bajando y va bajando. Estos son intervalos de confianza súper amplios, porque hay sitios en los cuales no tenemos fechamientos radiométricos confiables que nos permitan saber con precisión la edad que tienen. Pero en general se reafirma esta idea de que la composición faunística, cuando nos alejamos y nos acercamos más al neógeno, baja enormemente. Esta es evidencia de un recambio faunístico muy alto. Estimamos que cerca del 66% de las especies que vivían en el Plioceno se extinguieron, y más aún que las extinciones fueron mayores que las originaciones, provocando una caída general de la riqueza de especies. Investigaciones posteriores aquí del grupo de Dave Jablonski ha contextualizado un poco esta extinción, y la ha comparado con los valores de extinción de final del Plioceno de numerosas otras regiones del mundo: Indonesia, Venezuela, Nueva Zelanda, California, el Mediterráneo, y llama profundamente la atención que los valores más altos de extinción a nivel de género se encuentran justamente en Chile. De hecho, ese punto está tomado aquí del paper que publicamos nosotros, pero la gracia es que aquí en este paper Jablonski relaciona esta extinción con la caída de temperatura observada durante la transición de Plioceno a Pleistoceno. Y lo que ellos atribuyen es que, claro, a la medida que se enfrió más la costa, más especies se extinguieron. Así que es lo que plantea Jablonski y colaboradores. El 2017, con mi colega Ben Nielsen, profesor de la Universidad Austral, tratamos de replicar un poco este ejercicio ahora con otro grupo de moluscos, con los gastrópodos, para lo cual también se había basado bastante información previa, y aquí lo que podemos ver es algo distinto, no es una curva de refracción, es una curva de extrapolación de especies. Este es un índice que se llama CHAO2, y aquí que trabajamos con número de sitios, no con individuos, pero la filosofía es un poco la misma. Y lo que vemos aquí en contraste con el estudio anterior es que aparentemente la riqueza de especies del Plioceno y del Cuaternario, a un mismo esfuerzo muestreo,
la del Plioceno parece ser levemente superior, pero al ponerle los intervalos de confianza, esas diferencias no se hacen significativas. Así que lo que ocurre es que parece que la riqueza se mantuvo relativamente similar. Pero algo interesante es que la tasa de extinción fue extremadamente alta. Estamos hablando del orden de más o menos 68%, pero sin embargo la tasa de aparición de nuevas formas también fue muy alta. Es decir, se extinguen muchas, pero aparecen muchas. Por ejemplo, ¿qué cosas aparecen? Empiezan a diversificar todas las lapas, todas las fisurelas, las escurrias, cosas que antes no estaban. Así que se pierden muchos, pero aparecen otras especies, lo que de alguna forma compensa la riqueza total de especies. Pero algo que también nos quisimos preguntar es, bueno, pero en este recambio, en este juego de que hay perdedores y ganadores, ¿qué características tenían esos ganadores o perdedores? ¿O cuáles fueron las consecuencias netas de este recambio? E investigamos cambios en diferentes atributos de la ecología de historia de vida, como por ejemplo el tamaño corporal, el tipo de movilidad, el tipo de adhesión, el hábito de vida, la alimentación y el modo de vida larval. Y comparamos Plioceno versus Cuaternario. Y de todas las variables que analizamos, solo el tamaño corporal y la alimentación mostraban diferencias significativas. Y en particular lo que se observa es que hay una reducción en el tamaño corporal promedio de la especie de gastrópodos desde el Plioceno al Cuaternario, y hay un cambio en la proporción de los tipos de alimentación. En particular, se reduce mucho la proporción de especies con alimentación carnívora. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, las acantinas, por ejemplo, los corus, todas esas especies, y sube la proporción de especies con modo de vida pastoreador. Así que esta es una primera indicación de que este recambio en la composición faunística no solo implicó cambio en el tipo de especie, sino en la función que estaban realizando, por lo tanto, un posible cambio en la funcionalidad del ecosistema marino. Otra cosa que atrajo mi atención en un proyecto Fondesit anterior que se ejecutó es la posibilidad de reconstruir no solo el recambio faunístico, sino que el recambio en las interacciones bióticas que se podrían estar dando. Y en este sentido, el registro marino ofrece una oportunidad única para estudiar algunos de estos procesos. Lo que vemos aquí en esta cocha de ostión son una serie de agujeros, de perforaciones. Esos agujeros son típicamente realizados por principalmente gastrópodos perforadores. El gastrópodo sube ahí, pone su rádula y realiza una perforación que, si la perforación es completa, termina matando la especie y se abre la valva y el depredador se la puede comer. Esto ha sido utilizado para cuantificar diferentes aspectos de la depredación. Uno podría contar, por ejemplo, la proporción de conchas en un ensamble que tiene este tipo de perforaciones, y eso ha sido utilizado como una medida de la intensidad de la depredación. Ahora, también el tamaño de esta perforación es proporcional al tamaño original que tenía el depredador, así que uno podría estudiar relaciones tamaño depredador-presa, uno puede estudiar, por ejemplo, características de la misma concha, el grosor de la concha, se están depredando conchas más grandes, más pequeñas, más gruesas, más delgadas. Así que animados un poco con ese prospecto, tratamos de reconstruir la historia de la intensidad y las características de la depredación por perforación durante todo lo que es el neógeno y el cuaternario. Y aquí tenemos una serie de localidades en las cuales logramos nosotros cuantificar esta intensidad de predación, otra vez medida como el número, la proporción de conchas totales que tienen al menos una marca de perforación en el tiempo, y lo que vemos es un incremento progresivo desde el Mioceno temprano hasta el Plioceno, hasta terminar aquí en el Cuaternario, donde en general en promedio tendemos a tener valores mucho más altos, 4 o 5 veces más depredación que lo que encontrábamos en el neógeno. Medimos algunas de estas características, por ejemplo, la eficiencia de la depredación. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es un agujero que no fue terminado. Eso significa que ahí la depredación fue ineficiente. Así que uno puede cuantificar cuánto del total de perforaciones fueron completas versus el total de intentos. Y lo que vemos es que esa eficiencia
se tiende a maximizar durante el cuaternario. Durante el neógeno es muy frecuente encontrar conchas con marcas incompletas, es decir, más ineficientes. Primera indicación de que se está depredando más porque aparentemente los depredadores que llegan parecen ser más ágiles. Otra característica que analizamos fue la forma del agujero. Hay diferentes formas descritas y formas cónicas, cilíndricas, ovaladas, y eso parece corresponderse con tipos de perforadores distintos, que típicamente han sido asignados a familias distintas de gastrópodos, murícido, natícido, y las ovales, más bien asociados, de hecho, a octopus, a pulpos, ¿ya? Y lo que se ve es un cambio en la frecuencia, por ejemplo, de las formas ovales, una reducción de las formas cónicas, lo cual me está hablando ya que aparentemente el set de depredadores ya estaría también cambiando. Cambia también la abundancia relativa, aparentemente hay un incremento en la diversidad de lo que serían las potenciales presas, y otra cosa muy interesante que ocurre es que hay una disminución en el grosor de las conchas desde el neógeno hasta el cuaternario, es decir, se hacen un poco más sensibles. ¿Por qué ocurre esta reducción en la concha? Solo podemos especular de momento. Uno podría pensar de que el incremento de la productividad primaria en realidad arroja también incremento de las condiciones corrosivas del agua, podría haber una reducción en el pH y que eventualmente eso determinara que las conchas se hagan más delgadas. Hay que reconstruir pH, eso son cosas que están aún como pendientes, ¿ya? Esto es parte de un artículo que está aún en preparación. Eso respecto a aspectos como paleoecológicos, pero una de las cosas que también nos ha interesado bastante es generar esta síntesis de información para entender los procesos de diversificación de la biota, pero durante todo lo que es el neógeno en diferentes grupos. Esto es parte del trabajo de la tesis de pregrado de Jaime Villafaña, del doctor Jaime Villafaña, y que logramos publicar después, un par de años después, aquí en Paleobiology, donde Jaime estudió cambios en la riqueza genérica en condrictos, en mamíferos y en aves marinas, y cambios en las tasas de originación y extinción. Aquí en estas barras marcadas, y estas barras en gris lo que muestran es lo que esperaría uno de un remuestreo de toda la biota marina de condrictios del mundo, ¿ya? Lo mismo para mamíferos, lo mismo para aves. De manera que si la línea negra está sobre la barra gris, significa que ese cambio de riqueza es inusualmente alto respecto a lo que se observa en otras partes del mundo. Y lo mismo para cada una de las tasas. Y lo que observamos en general es esta curva media jorobada para los tres grupos. Lo que ocurre es que tanto los condrictos como mamíferos y aves tienden a incrementar su riqueza de géneros durante el Mioceno, alcanza un punto máximo y después declina hacia el Plioceno. En el caso de los condrictos, este incremento en riqueza, de hecho, es inusualmente alto, es mucho más alta ese incremento respecto al observado al conjunto global de datos. Respecto a las tasas tienden a ser más altas durante el Mioceno temprano y medio aquí tanto para condrictos como para mamíferos, y las tasas de extinción en general tienden a levantarse bastante hacia el final del Mioceno o incluso el principio del Plioceno para los tres grupos. Así que lo que vemos que en general es que la riqueza sube y baja asociado a estos cambios en las tasas de originación y extinción. Otro aspecto muy interesante que ha emergido de la investigación de Jaime en estos años es explorar otro tipo de aspectos muy poco estudiados y que emergen sencillamente del análisis de los dientes de estos tiburones. Y en este caso, del diente del tiburón blanco, para el cual uno puede estimar el tamaño corporal del individuo al cual correspondía este diente, y eventualmente tratar de reconstruir la distribución de frecuencias de tamaño de la población de tiburones en diferentes
localidades. La hipótesis de Jaime, una observación que ya había realizado durante sus años una tesis de magíster que también realizó conmigo, que encontraba dientes inusualmente pequeños en algunas localidades. Su hipótesis que era eventualmente podían estar siendo refugios de servir como eventualmente paleoniñerías del tiburón blanco. Así que hace un par de años pusimos a prueba esa hipótesis y comparamos la distribución de frecuencias de tamaño reconstruidas del tiburón blanco basado en los dientes para 3 localidades bien estudiadas: Pisco en lo que es el Perú, la zona de Caldera y la zona de Coquimbo. Y lo que vemos acá es que las distribuciones de frecuencia estimadas para Coquimbo son inusualmente pequeñas, y es más consistente con una zona, más consistente son con tallas de individuos subadultos o de frentón juvenil. Así que eso nos permitió establecer a ciencia cierta de que en la zona de Coquimbo habría sido durante el Plioceno un paleonursery, una guardería para los tiburones bebés en ese momento, y que contrasta bastante con el emplazamiento de los nursery conocidos para la actualidad, el tiburón blanco en el mundo, que podemos destacar aquí con azul. No decimos que sea el único nursery paleo que exista para el tiburón blanco, y yo creo que estamos seguros, y aparentemente hay otros grupos que están también haciéndolo. Probablemente se van a reconocer diferentes otros emplazamientos en este mundo, pero aquí este estudio introduce esa novedad. Por último, quiero terminar aquí la charla con una investigación que de hecho fue parte del primer fondo, es decir, que yo tuve, fue un fondo de iniciación que comencé a plantear como algunas de estas ideas respecto a una nueva disciplina. Nueva porque en realidad debe tener menos de 20 años, como tal debe tener mucho menos de 15, planteada formalmente, que se llama paleobiología de la conservación, que lo que busca es integrar diferentes proxies históricos evolutivos, particularmente paleontológicos, para responder preguntas que son de interés en conservación de la diversidad actual. En este caso particular, lo que plantea es utilizar el registro fósil cuaternario de moluscos para generar una línea base robusta de manera de cuantificar los impactos humanos en los ecosistemas marinos actuales. Bueno, todos sabemos de que el ser humano en la actualidad genera una serie de impactos en los ecosistemas marinos, ya sea por sobrepesca, ya sea por contaminación, destrucción de hábitat, y también por estos efectos indirectos asociados quizás a alteraciones climáticas. Bueno, y de hecho la gente se lo ha tomado esto súper en serio, y aquí en este mapa que vemos acá arriba, tomado de un artículo de Benjamin Harper, ya hay mapas de los impactos globales, y esos mapas están disponibles, tienen una resolución brutal de 1 kilómetro, no tengo idea cómo llegaron a generar esa resolución, pero y para cada una de esas celdas le ponen un score, un ranking de qué tan alterado está el sistema. ¿Ya? Y aquí tienen diferentes, lo que llaman ellos estresores. Pero han generado como estos mapas de impacto antropogénico a escala global, y claro, hay zonas que están súper mal, qué sé yo, zonas aquí del Caribe, del Mediterráneo, Atlántico Norte, pero aquí, por ejemplo, si vemos el sistema de Humboldt, aquí predominan los colores más bien como amarillentos, qué sé yo, y de hecho lo que se dice es que para este sistema aparentemente está todo relativamente bien. ¿Cuál es el problema de este tipo de evaluaciones? Están basadas en datos tomados desde la década de los 80. Son datos esencialmente ecológicos. Y aquí, claro, aquí se introduce un problema súper serio que de hecho los biólogos pesqueros fueron los primeros en notar, que se llama el síndrome de las líneas bases cambiantes, en que cuando nosotros, cada generación lo que dice, ya, vamos, ¿cuál era el estado prístino de mi sistema? A lo mejor cuando yo era chico, hace 10 años atrás, 20 años atrás. Ese para mí, ese es mi estándar, ese es mi línea base. De ahí empezamos a contar. Lo mismo cuando entran estos proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Línea base. La línea base que asume que antes no pasó nada y que ahora el estado cero.
Pero sabemos que eso no es necesariamente cierto, que el sistema ya puede tener un componente de alteración súper importante. Y lamentablemente, como no tenemos máquina del tiempo, o los ecólogos no tienen la máquina del tiempo, no pueden saber lo que había mucho más para atrás. No hay series ecológicas series de tiempo ecológicas de largo plazo, así que trabajan solamente con eso, pero nosotros sabemos, como decía, que los cambios o los impactos humanos pueden ser de mucha más data. Lo que tenemos acá es, otra vez, como una escala logarítmica desde el neógeno hasta el presente, hasta el futuro. La historia de los posibles impactos humanos aquí en el sistema de Humboldt, particularmente en Chile, el incremento en la población humana. Aquí, por ejemplo, puse el incremento de la producción de cobre. Cambios en el desembarco de las pesquerías, cambios en el índice trófico, es decir, como cada vez se van sacando peces como que de menor nivel trófico como un indicador de sobrepesca. Pero sabemos de que los humanos han estado actuando aquí desde hace miles de años. Los primeros humanos llegan aquí a la región de Chile hace 13.000 años. La gente de allá la gente del sur de Monteverde, lo que se plantea es que el arrío podría haber sido mucho anterior, más de 15.000 años. Pero el asunto es que desde ese momento empezaron a habitar personas en la costa de Chile, a hacer uso de los recursos, y esto se puede haber incrementado durante el periodo de la colonia. Así que tenemos toda una historia de uso del borde costero por parte de los humanos que quizás no va a estar bien encapsulada por estos proxies tan contemporáneos. Y ahí la paleología de la conservación entra a ser tan relevante, y lo que hicimos nosotros fue generar una base de datos que combinara por una parte ocurrencias y abundancias de moluscos, bivalvos y gastrópodos con concha, macromoluscos mayores a 5 milímetros, que estuvieran presentes en la costa del sur del Perú hasta el norte de Chile, en diferentes localidades, y su contraparte en el registro fósil cuaternario, es decir, todo lo que era Pleistoceno más Holoceno. Y aquí, claro, obviamente no hay tanta localidad fosilífera como hay registro actual, pero aún así hay una cantidad enorme. Logramos juntar información de más de 160 especies, y total de abundancia de más de 360.000 individuos. Así que armados de esta base de datos tratamos de preguntar, bueno, ¿qué pasa si comparamos características de la diversidad actual de estos moluscos, de los ensambles actuales, versus la contraparte del cuaternario, cuando no había intervención humana, o por lo menos la intervención humana que existía en el Holoceno era mucho más restringida, mucho más puntual y estaba asociado a poblaciones indígenas. Pero más allá en el tiempo, 100.000 años más atrás, no había humanos, así que no es posible atribuirle efecto a ello. Así que, por lo tanto, esa línea base efectivamente removería al humano de la ecuación. ¿Y qué comparamos primero? Comparamos cambios en la composición de especies de los ensambles de moluscos durante diferentes fases del Pleistoceno, particularmente lo que se conoce como el Chivaniano, el Pleistoceno superior y el Holoceno. El Chivaniano es como lo que antes se conocía un poco como Pleistoceno medio. Pero esencialmente estamos hablando de los cambios de los últimos 500.000 años. Y aquí tenemos el valor de probabilidad de una prueba que se llama el Permanova. Y claro, y aquí trabajamos a diferentes escalas de agregación espacial. Fuimos agregando los puntos espacialmente, y lo que vemos es que, claro, llega a un punto de escala de agregación espacial donde esas diferencias se hacen no significativas, superan el valor de probabilidad del 0,05. ¿ya? Lo que me está diciendo es que, claro, cuando yo empiezo a hacer como zoom out a esto, aparentemente mis ensambles, la composición de especies de mis ensambles, deja de ser estadísticamente distinta. ¿ya? Lo que me está diciendo es que los ensambles
mantienen su composición de especie en el tiempo. Esto es para datos de presencia-ausencia, esto es para datos para los cuales tenemos datos de abundancia numérica, abundancia relativa. Así que el primer mensaje, la composición de los ensambles se mantuvo extremadamente estable durante más o menos 500.000 años, sin hombre, o con muy poco hombre. Y después lo que hicimos fue comparar otras facetas de la diversidad de ensambles, riqueza de especies, dominancia de especies, la disimilitud, otra vez composición, y la abundancia relativa de las especies explotadas. Algo interesante es que aparentemente la riqueza de especies y la dominancia de especies es un poco mayor en los ensambles fósiles, pero esas diferencias no son estadísticamente significativas a la mayoría de las escalas de agregación espacial observadas. Sin embargo, la composición de especies del conjunto de ensambles fosilíferos versus los ensambles actuales siempre es estadísticamente significativa a la vasta mayoría de las escalas espaciales de agregación, ¿ya? Lo que me está hablando de que efectivamente hay cambios profundos en la composición de especies en los ensambles actuales versus los ensambles fosilíferos. Y aquí viene el aspecto más relevante. Cuando yo agrupo a todas mis especies, la agrupo a todas las que están explotadas en la actualidad, las fisurelas, las almejas, los ostiones, locos, lapas, todas esas cosas, las agrupo y cuantifico su abundancia relativa en los ensambles, vemos que en los ensambles fosilíferos su abundancia, la proporción de abundancia que tenían era extremadamente alta, eran entre 3 hasta 6 veces más altas que en la actualidad. De manera que estos cambios en composición de especies están arrastrados sencillamente porque ahora, cuando yo voy a un ensamble de moluscos, yo veo muy pocas de esas especies que están explotadas, lo cual me da pie a suponer de que aquí estaría habiendo un efecto de sobreexplotación muy grande. Algunas conclusiones de toda esta investigación, no solo mía, sino de diferentes grupos de investigación, es que el ecosistema marino de la corriente Jundo ha experimentado cambios drásticos en condiciones paleoambientales durante los últimos 23 millones de años, y que estos cambios paleoambientales también han tenido una impronta bien importante en aspectos paleoecológicos y en las tendencias de diversificación de la biota marina. Y por último, de que estas alteraciones actuales, estos impactos antropogénicos actuales, principalmente el efecto de la sobrepesca, ha generado un impacto que no habíamos visto en los últimos 500.000 años aquí en la región. Y esta figura de síntesis trata un poco de recoger todos estos aspectos donde tenemos aquí el Mioceno, Plioceno, el Cuaternario, y donde el sistema va cambiando, no sabemos si gradual o abruptamente, desde condiciones más bien subtropicales a condiciones temperado frías, con un paisaje con mucha vegetación costera a un paisaje especialmente desértico, donde hay un gran recambio de especies, altas tasas de extinción en algunos grupos también altas tasas de originación, donde hay pérdida de algunas especies depredadoras, donde incrementa la depredación y donde hay cambios en el funcionamiento del ecosistema, y aquí aparece este otro estresor nunca antes visto, que era la sobrepesca. De esta síntesis estamos contentos, creo que hay hartas lecciones que hemos aprendido, pero también hay que ser autocrítico y saberlo, y por lo menos reconocer lo que no sabemos. Aún estamos trabajando en reconocer eso que decía, el timing, el momento en el cual ocurren estos cambios, y eso no lo sabemos porque aún no tenemos suficientes fechados radiométricos que nos permitan decir esto ocurrió a los 3 o 4 o 5 o 1.1 millón de años. En eso todavía hay una deuda pendiente y hay que pagarla. Como no conocemos este timing de estos cambios paleoambientales, tampoco podemos precisar el momento en el cual ocurren estos eventos macroevolutivos, y también esto confunde un poco las causalidades. Aquí nosotros estamos atribuyendo todo principalmente a temperatura, pero es casi como una inercia. Hay otras hipótesis planteadas en la literatura. Podría ser temperatura, podría ser cambio en incremento de la acidificación,
podría ser incremento en decrementos en la oxigenación de las masas de agua, destrucción de hábitat, y todo eso es necesario ponerlo a prueba. Y por último está esta inquietud, o sea, bueno, si podemos realmente utilizar el registro fósil para anticipar cómo podrían ser los ensambles marinos en el futuro. Es algo que se solicita tanto, particularmente por los problemas en la crisis de la biodiversidad. Eh, Quiero terminar más bien con una reflexión, como le decía al profesor Vargas. Eh, Aquí a la derecha lo que vemos es un póster que se generó recién la semana pasada, y que hace alusión a un proyecto conjunto que realizó mi institución SEASA con la Corporación de Paleontología de Atacama, una corporación muy joven, creada solo hace un par de años, y que, que busca como principal objetivo poner en valor todo el registro paleontológico de esa región. Y ese proyecto en particular, el trabajo que realizamos fue tendiente a levantar un catastro, un mapa de todo lo que era la paleodiversidad, de todos los registros fósiles conocidos para la región de Atacama, desde el Paleozoico, desde hace más de 400 millones de años. Y lo que descubrimos con eso es que en realidad hay mucho más de lo que nosotros pensamos. Como conversábamos antes fuera de cámara con el profesor Vargas, nosotros crecimos con este como paradigma de que en realidad en Chile había muy pocos fósiles, no había dinosaurios, como que no había nada así. Y en realidad esto es una región, esto es Atacama, y aquí ya vemos evolución de la vida durante el Fanerozoico, y no solo vida marina, vida terrestre, vertebrados, plantas. ¿Ya? Así que este es un proyecto extremadamente esta es la punta de lanza. Esto muestra la punta del iceberg en realidad, porque aquí en base a esto lo podemos replicar en otras regiones, incluso en todo Chile. Más detalles, el informe particular lo pueden descargar aquí de la página web del CIAN, y todas estas ocurrencias georreferenciadas que están mapeadas acá, nosotros las subimos a un portal de acceso gratuito, de acceso colaborativo, que se llama Paleobiology. Paleobiology Database, y queda para consulta toda esa ocurrencia. Ustedes pueden descargarla, va a descargar en una planilla de datos, ustedes pueden generar sus propios mapas. Pero en el fondo lo que vemos aquí, que en base a estos trabajos colaborativos podemos empezar a tener una mirada ya ni siquiera del neógeno, ni siquiera marino, podemos empezar a entender la evolución de la vida, o cómo fue la evolución de la vida aquí en Chile. Y últimamente lo que parece ser que tenemos laboratorios naturales espectaculares para estudiar la vida en nuestro país. Eso por una parte, ese es el lado positivo. El lado negativo es que hay tantos fósiles, pero somos muy pocos. Aquí a la izquierda este es un ejercicio antiguo, esto del 2016, para alguna de las finales de núcleos milenios que perdimos, pero aquí nosotros queríamos rescatar el número de socios, de miembros de diferentes sociedades científicas en Chile. Y miren dónde estaba la paleontología. De todas las sociedades que yo busqué, por lo menos, los paleontólogos no eran nada, absolutamente nada. Somos muy poca gente en Chile trabajando en este tipo de cosas. Otro ejercicio en el cual tampoco salimos tan bien parados es en las relaciones que hay entre el número de publicaciones, y esto lo saqué de SciMago, qué sé yo, habría que hacer algo un poco más fino, pero ok, el error me imagino que es medio sistemático. Aquí cada uno de estos puntos representa un país. El número de publicaciones asociadas a paleontología en diferentes países y versus el porcentaje del Producto Bruto per cápita eh, invertido en ciencia, ¿ya? Y aquí está Chile. Y si lo comparamos con otros países aquí de Latinoamérica, obviamente, o con los grandes países del primer mundo, claro, el número de publicaciones es mucho menor que de Argentina, que de Brasil y del primer mundo. Es un poco más grande que la de Perú, pero
Donde quedamos mal parados es cuando vemos la relación que hay con el Producto Interno Bruto. Los argentinos publican más paper, pero publican más paper incluso respecto al porcentaje de dinero que está asignado. Obviamente no todo ese Producto Interno Bruto, no todo se va a paleontología, lo sabemos, pero claro, esto también puede estar fuertemente influenciado por esto, porque hay muy poca gente aún trabajando. Así que aquí hay un llamado abierto a las nuevas generaciones, a que se tome la batuta. Ya sabemos de que tenemos una diversidad paleontológica tremendamente grande, no solamente en el Neógeno, no solamente marino, y no solamente en algunas regiones de Chile. Esto está por todos lados, ¿ya? Y aquí con esto termino, solamente dar las gracias a colaboradores, amigos de muchos años, y a una cantidad enorme de miembros del Paleolab en ya casi 15 años de existencia. Si me olvidé de alguno, disculpen, porque ahora somos un montón y pierdo la cuenta. Eso es lo que tenía para mostrar. Y tenemos redes sociales, las cuales yo no manejo, yo no tengo redes sociales, pero ahí Jaime Villafaña y otros se encargan de tenerlas activas. ¿Estás muteado, Alex? Me estaba expresando yo ahí. No, que realmente es bonito ver todo lo que han hecho en estos años, ¿cierto? Que llevan en el SEASA y toda la gente que se ha podido formar y hacer estudios tan interesantes con una escuela que se caracteriza hoy día por este numérico, ¿no? De ponerle números serios y tratar de calibrar todo lo mejor posible. Encuentro muy impresionante, muy bonito. Vamos a dar preguntas primero a la audiencia. Si alguien tiene una pregunta, y recuerden también los que estén mirando por YouTube, pueden ponernos sus preguntas por escrito en el chat del YouTube. Una pregunta, tú comentaste que parte del problema era la datación de las muestras que no estaban, o sea, y eso es porque... Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, el problema es que para sedimentos de esta edad, Plioceno, Mioceno, hay que trabajar con métodos de fechamiento basados en estroncio, ¿ya? Hay otros métodos también disponibles, pero por ejemplo, solo recientemente averigüé que en Chile hay un laboratorio que lo hace, y generalmente uno mandaba a fechar al extranjero. Los fechados no son baratos. Está el otro problema muy grande de que si uno manda a fechar una concha, la concha es un fósil, los fósiles están protegidos por la ley. Uno tiene que hacer una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para que esa concha abandone el país, para que esa concha sea destruida. Ese permiso tiene que recibir la firma del ministro o ministra de turno. Y ese trámite puede demorar muchos meses. Así que extremadamente engorroso hacerlo. Ahora averiguamos que hay un laboratorio de la Universidad de Chile que lo hace. Su máquina está ahora, me parece que en reparación, pero quizás ya a fin de año podamos contar con fechados estroncio realizados en Chile. Y claro, al no tener que salir las muestras de Chile, eso va a acelerar bastante. Claro, es un proceso. Y claro, y la medida que tengamos fechados, de verdad vamos a generar un salto cuántico en la calidad de las interpretaciones que podemos hacer. Gracias. Claudio tiene una pregunta por el chat. ¿Por qué no activas tu micrófono, Claudio, y la haces por audio? ¿Me escuchaste, Claudio? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, que era por el ruido, pero igual lo puedo.
Ok. No, te escuchamos ¿Se bien. escucha bien? Sí. Allá. Cuando mostraron estos índices de ganancia y pérdida de especie, igual uno queda como con la duda de que si eso se debe a que de verdad desaparecieron o si no se han descubierto. Ahí sí hay alguna manera como, no sé si es obviamente confiable, pero al menos un poquito más indicadora de que sí sea por un motivo y no por el otro. Como que no sea por falta de exploraciones nomás que hayan desaparecido todo esto y que por eso hay parte donde estamos bajo el promedio como mundial de alguna especie. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta, Claudio. Es súper buena tu pregunta, porque durante mucho tiempo los paleontólogos no creyeron que los datos paleontológicos eran suficientemente robustos para hacer este tipo de preguntas. Pensaban de que los procesos de destrucción de los fósiles eran tan aleatorios que en realidad lo que yo encontraba no era en un depósito fosilífero, no era un reflejo de lo que realmente estaba en vida. Y lo que tuvo que ocurrir es que una disciplina de la paleontología que se llama tafonomía, que es lo que estudia el proceso de fosilización mismo, hicieron una serie de experimentos y síntesis y llegaron a la conclusión de que no sabe qué, efectivamente lo que yo encuentro en un depósito fosilífero es una foto súper cercana a lo que sí había en la realidad. Pero como tú dices, no es 100% igual, es cercana. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierden las conchas o los huesos o los restos que tienen poco potencial de preservación, que son típicamente formas que son relativamente raras, poco abundantes, en el caso de las conchas, las que son conchas muy pequeñas o muy frágiles, o que están en un tipo de ambiente, no sé, muy difíciles de fosilizar. Así que efectivamente hay dos temas aquí. Hay uno que se llama la completitud y el otro que se llama la fidelidad. Ciertamente sabemos de que nuestro ensamble no es tan completo. Los hemos cuantificado, le podemos poner número a la completitud. Por lo menos para bivalvos marinos, aparentemente esa completitud podría ser del orden del 60 hasta casi el 80%. Es decir, estamos capturando una buena fracción. Y realizamos para este último artículo que está en la pelea, le estimamos en un 74% en general. ¿Ya? O sea, hay una gran fracción de la especie que sí estamos encontrando. Hay una fracción que no estamos encontrando, y claro, como tú dices, si nosotros fuéramos y seguimos trabajando, a lo mejor vamos a encontrarla, pero a lo mejor nunca las vamos a encontrar, porque al ser tan chiquitas, al ser tan frágiles, se perdieron. ¿Cuál es el único lado positivo? Es que probablemente esas especies eran extremadamente raras, así que lo más probable es que no estén introduciendo un sesgo demasiado severo en nuestras estimaciones. Pero sí, yo creo que uno nunca tiene que dar por perdida la batalla. Yo creo que hay que seguir trabajando. Claro, yo estoy seguro que si vamos y sacamos volúmenes de muestras, lo más probable es que vayamos encontrando cosas nuevas. Sí. Yo tengo una preguntita breve de curiosidad. Me pareció notar que aumentaba la depredación, pero disminuían los depredadores. Sí, Suena un poquito paradójico. sí, suena súper paradójico. Eso nos dejó, nos voló la cabeza un poco. Lo que estaba pasando aparentemente es que los depredadores que se quedaron o los que originaron se hicieron mucho más eficientes en hacer su pega. Eso es lo que aparentemente está ocurriendo. Midieron eficiencia también, ¿cierto? Claro, Sí. claro, justamente se hicieron mucho más eficientes y al mismo tiempo lo que ocurre es que las presas aparentemente se hacen más vulnerables al reducir el grosor de la concha. Estimamos el grosor de la concha, ¿sí? Relativo, y lo que ocurre es que, claro, se van haciendo más proclives a la depredación. Le es más fácil para ellos hacer esa perforación, porque la perforación es costosa. Tienen que pararse ahí, es un taladro con la rábula, empiezan a darle, y claro, si la concha es gruesa, puedo estar todo el día y entre medio pasa un pez y me come. O un lobo de mar y me come. Estoy frito. O sea, tengo que ser eficiente, tengo que hacerlo rápido. Eso es lo que tiene que ocurrir. Así que, sí.
aparentemente se hicieron mucho más eficientes de lo que estaban haciendo. Y también noté que mencionaste, no sé, un molusco que se disminuyó de tamaño. Creo, dijiste. En general, el promedio de las Tamaño corporal. especies, si yo le saco el tamaño promedio a cada una de las especies, cuantifico todo lo que está en el Todas. Plioceno versus lo del Cuaternario, las especies del Cuaternario en promedio Todas. tienden a ser en promedio más pequeñas. Claro, eso es lo que está ocurriendo. Eso está chori. Uno a veces escucha cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo nunca he sabido qué nivel de seriedad tiene, a lo mejor tú me puedes aclarar. Es decir, porque siempre dicen, por ejemplo, estos pingüinos son iguales a los de ahora, pero mucho más grandes, y está asociado a otra condición climática. No sé si eso está más o menos mejor estudiado, aplica para el caso de tus invertebrados. Mira, ¿Puedes comentar? sí, el tema de la evolución del tamaño corporal es una beta que está media pendiente. Hemos tratado de hacer algunas cosas, pero ciertamente hay tendencia re interesante que vale la pena explorar. Hay muchas especies que tienen tamaño, en el Plioceno y en el Mioceno tienen tamaños inusualmente grandes. Aquí en el norte están hay unos choros zapatos. No es choro zapato, pero otra especie, son gnomón, pero como un choro, pero que puede medir 50 centímetros, ostras gigantes también, y como tú dices, están estos pingüinos gigantes también, y claro, ahí lo que uno tendría que poner a prueba son algunas hipótesis. Hay un par de hipótesis que se refieren a cómo la evolución del tamaño corporal, tú las tienes que conocer, la hipótesis, por ejemplo, la de Cobb, que lo plantea incremento evolutivo en el tamaño corporal de los clados. Y en el caso de los endotermos, claro, lo que se plantea es que hay una relación entre la temperatura y el tamaño corporal de los endotermos, que incrementa hacia altas latitudes, o, dicho de otra forma, se relacionan con la temperatura, exactamente, la regla de Bergman. Pero claro, nada de eso está investigado. Yo creo que ahí hay una beta súper interesante, entender un poco la relación entre cambios termales y cambios en el tamaño corporal. Y me llamó harto voy a seguir preguntando yo, discúlpenme lo que esa diferencia tan grande entre lo que son las costas de ahora en la región versus lo que podría haber sido una cosa más como el sur de Ecuador, ¿cierto? Con manglares. Claro. Y me pareció, no sé si la topología también más distinta, ¿no? Como de grandes playas, más plano. Eso quería preguntar, ¿eso existe o de alguna manera la tectónica hizo un poco más empinada, más accidentada, digamos, las costas con respecto a ese tiempo o nada que ver? Sí, claro, lo que pasa es que aquí tenemos, lo mostré muy rápido, pero ahí en la tesis de Benjamín Araya, claro, él está como haciendo esta comparación, este análisis comparativo entre las dos formaciones, Coquimbo, Bahía Inglesa, y claro, y estudiando los procesos de subsidencia tectónica, y claro, y se ven periodos donde el continente se hunde y otro continente emerge, y eso obviamente va generando destrucción y construcción del borde costero. En último término, lo que habría que hacer, y es algo que también creo que Diego va a hacer, es como una reconstrucción de la paleolínea costera, porque claro, efectivamente, como tú dices, no solamente es el ambiente, no solamente es el clima, la vegetación la que cambió, sino que probablemente, claro, la estructura más morfológica de la costa. Claro, probablemente si teníamos sistemas del Taico, esta cuestión yo me imagino que tiene que haber sido mucho más plano que la actualidad. Bueno, ahora voy a dejar que otra gente pregunte, si es que tenemos más preguntas en la audiencia. Voy a revisar también el YouTube, a ver si alguien ha dejado algún mensajito. Sí, aquí hay una pregunta. Tengo una pregunta, dice Benjamín Rivadeneira. Los caracoles perforadores de conchas de bivalvos que mencionaste, ¿qué especies son? Nombre científico, por favor. Parece que voy a reprobar el examen de calificación, profesor. Hay muchas, pero lo que podemos decir es que, a ver, para el Plioceno, es que no podemos atribuir así causalidad uno a uno. Sabemos que hay una concha, que hay un perforador, de que era probablemente atribuible
a una especie de la familia Muricidae o Natícidae o incluso algún pulpo. Tenemos candidatos, y ese candidato, claro, vas a tener todos los natícidos, los murícidos, claro, y los natícidos y los murícidos. Natícidos no habían tanto acá, lo que más había eran murícidos, especies de género Acanthina, especies de género Corus, tanto Corus, el mismo loco, con colepas también, y habían otras especies con colepas también en el Plioceno, así que candidatos hay una enorme cantidad. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos mucho a Marcelo por esta estupenda síntesis que nos hizo, y lo felicitamos también por todo el excelente trabajo. Me encantó mucho la guardería de tiburones también, excelente. Mérito de Jaime. Jaime fue el que conceptualizó desde sus años jóvenes. Y ahí hay algo muy interesante, es una observación. Es una observación que, oye, pero ¿por qué son tan chicos los dientes? ¿Por qué tan son tan chicos los chiquititos? dientes? Claro. Pero claro. lo cuantificaron, lo compararon muy comparadito. Claro. Hay mucha Por eso riguridad detrás de eso, y claro, y pudo ser publicado en una buena revista. Primera paleoguardería demostrada que Sí, claro, para el registro. claro, justamente. Estupendo. Sí. Bueno, No, muchas gracias. Ale, yo también muy agradecido por la oportunidad de poder estar contigo, qué sé yo, y con la gente, y dar a conocer un poco el quehacer, ya no solo de mi lab, sino las cosas que hacemos los paleontólogos en general, y lo relevante que puede ser, ¿cierto? Eso. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos todo el mundo hasta el próximo miércoles. Un nuevo seminario. Súper bien. Ok, Cuídense nos vemos. todos. Chao, Ale. Chao, 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 chao. chao.